Lo que es satanismo. A. El satanismo es una búsqueda de la autoexcelencia, que implica un peligro real, desafíos reales y requiere un valor real. Implica llevar tu cuerpo hasta y más allá de sus límites físicos de resistencia. Implica una acción real, en solitario, sin el apoyo de amigos, camaradas, amantes, parientes ni nadie. Implica aceptar retos físicos, psíquicos e intelectuales y triunfar únicamente con el propio esfuerzo. Implica el triunfo de la voluntad y el deseo puros e individuales. B. El satanismo es, en parte, una búsqueda interior, una exploración de los aspectos ocultos y manifiestos de la conciencia, un descubrimiento de la oscuridad dentro y fuera de la psique individual. Esto implica actos mágicos, como los rituales. Sin embargo, esta magia es un medio, no un fin. C. El satanismo implica pruebas, tanto físicas como mágicas. Los que son aptos triunfan, los otros fracasan. Una de estas pruebas es el ritual de grado de adepto interno, en el que el candidato vive solo y aislado, desprovisto de todo excepto de las necesidades básicas de supervivencia física, durante un periodo de 3 meses. D. El satanismo exige la experimentación práctica de todos los límites morales, y luego el dominio de los sentimientos, deseos, placeres, terrores, dolores, etc. que estos implican. E. El satanismo implica el desafío individual de todo servilismo. Un satanista solo acepta la orientación y se niega a ser dominado o intimidado por nadie. Esta guía es hacia la experiencia práctica, y es por esta experiencia que el novato aprende y desarrolla un genuino carácter satánico. F. El satanismo implica el sacrificio, es una prueba de carácter necesaria. G. El satanismo es un medio, un método o un camino, y el propósito de este medio, método o camino es producir un tipo específico de individuo, la siguiente etapa de nuestra evolución como especie. El satanismo es, pues, una expresión de cambio evolutivo, tanto a nivel individual como en lo que respecta a las sociedades y a la historia. Los individuos así creados suelen inspirar en la mayoría supina un cierto terror / atención / admiración / miedo / celos. H. El satanismo es elitista. No hace concesiones, sus pruebas, métodos y experiencias de formación del carácter son severos y nunca se harán más fáciles para que sean aceptables para más gente o más fáciles de emprender. Y, el satanismo es esotérico por naturaleza e intención, es un camino secreto, en virtud de sus métodos, etc. y no es ni probablemente será adecuado para la mayoría durante muchos siglos. Lo que no es el satanismo. A. El satanismo no es, ni puede ser nunca, una religión, ni tampoco una simple filosofía. Una religión significa la aceptación de la autoridad, la estructura rígida de una iglesia, o un templo, y un dogma unificado, con los consiguientes cismas y reclamaciones de autenticidad. La actitud religiosa es la antítesis de lo que es realmente el satanismo, ya que el satanismo es una forma de vivir, una forma de experimentar, en bruto, mientras que la religión abstrae, limita el esfuerzo, el comportamiento y moraliza. En resumen, un satanista se sumerge en la realidad, sin apoyos, morales, psíquicos o humanos, mientras que una persona religiosa tiene esa realidad prescrita por el dogma, la autoridad y similares, y está apoyada por una iglesia, sus miembros y sus actitudes. El satanismo es una afirmación estática de la existencia, una toma de la existencia hacia reinos nuevos y más elevados, así como una inmersión en la oscuridad existente y la creación de una nueva oscuridad. El satanismo no puede tener a nadie que le imponga ninguna estructura, autoridad o institución de ningún tipo alegando un mandato oscuro o algún tipo de revelación. No puede haber tal cosa como un mandato infernal de cualquier tipo porque lo único que realmente importa al satanismo es la experiencia, su acumulación y el aprendizaje altamente individualizado que resulta de tal experiencia. Un auténtico satanista, por ejemplo,
enfrentado a una entidad que exhibiera todos los poderes atribuidos a Satanás, ni siquiera aceptaría lo que esa entidad dijera y, con toda seguridad, no mostraría ninguna sumisión. En su lugar, haría un desafío, una evaluación razonada de lo que se dijera y, a continuación, un juicio hecho a partir de la experiencia. Un satanista nunca se rinde ante nada y preferiría morir, orgulloso y desafiante, que someterse. Esto se aplica incluso a Satanás. Si un satanista acepta una orientación, es de alguien con experiencia que ha explicado el satanismo con su vida y que, por tanto, puede ofrecer consejos basados en esa experiencia. El objetivo del satanismo es crear individuos voluntariosos, con carácter, desafiantes y únicos que tengan o puedan realizar su potencial como dioses, no es crear seguidores o aduladores. Un mandato interno implica la adulación. El satanismo no implica discusiones, reuniones, charlas. Se trata más bien de acciones, de hechos. Las palabras escritas o habladas a veces siguen, pero no necesariamente. El candidato ideal para el satanismo es el individuo de acción más que el intelectual. Por la naturaleza de la mayoría de las acciones satánicas, rara vez pueden mencionarse y, por lo tanto, siguen siendo esotéricas. La esencia hacia la que el satanismo conduce al individuo, a través de la acción, solo se revela por esa participación que es la acción. Las palabras, ya sean escritas o habladas, nunca pueden describir esa esencia, solo pueden insinuarla, apuntar hacia ella, y a menudo sirven para oscurecer la esencia. El satanismo despoja la apariencia de las cosas vivas, ocultas y de otro tipo, mediante esta insistencia en la experiencia, sin ayuda. Lo que se aprende así por dicha experiencia, es único para cada individuo y, por tanto, es creativo y evolutivo. Las discusiones, las reuniones, las charlas, incluso los libros y similares, desvitalizan, son excusas para no actuar. Un satanista utilizará a veces esas formas, como puede utilizar la forma de un templo, para potenciar o provocar experiencias. Pero entonces está manipulando activamente, creando activamente experiencias, los demás implicados están siendo utilizados por esa persona. Es decir, solo hay un satanista en esas reuniones, normalmente, los otros pueden creer que son satanistas, pero se engañan.